Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien, mis hermanos, vamos a invitarles que vayan conmigo al libro de Lamentaciones. Este libro, como dijimos, fue escrito por el profeta Jeremías en un tiempo terriblemente dificilísimo, en un tiempo durísimo, en un tiempo de muerte, en un tiempo donde, por ejemplo, Nabucodonosor, el rey era Sedequías al final, y el rey Sedequías reinó 11 años y fue un rey perverso, un rey malo, idólatra, lejos de Dios, que no escuchó las advertencias que el profeta verdadero Jeremías le daba. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando Sedequías tiene 9 años de ser rey, dice que Nabucodonosor llegó y sitió la ciudad, levantó baluartes, y dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que ahí estableció su ejército por 2 años consecutivos, 2 años, donde la gente estuvo adentro con un terror, con una crisis emocional, con un estrés profundo, viendo a la gente morir de hambre. La palabra de Dios dice que fueron más felices los que murieron por la espada que los que murieron por el hambre, porque los que murieron por la espada murieron inmediatamente, pero los que murieron por hambre fueron muriendo muy lentamente, en un estado de inanición. Y en este concepto de muerte, en este contexto de dolor, de sufrimiento, de invasión, de todo lo hambre, necesidad, caos, todo lo que ustedes pueden pensar, ahí se escribió el libro de Jeremías y el libro de las Lamentaciones. Parece que no es un tiempo muy difícil o muy diferente al que nosotros estamos viviendo hoy. Ya describimos cómo Jeremías lamenta y llora esta situación aquí en el libro de las Lamentaciones. Pero hoy vamos a ver cómo a través de todo este libro, también en medio de todo este caos, en medio de toda esta crisis física, emocional, espiritual, política, religiosa, crisis como usted la quiera ver, crisis en todas las áreas que usted pueda verlas, la palabra de Dios nos dice que sí hay esperanza. La palabra de Dios nos dice que sí nosotros podemos estar de pie en medio de la muerte, frente al problema económico, frente a la enfermedad, frente a la angustia, a lo que usted pueda pensar. Mi hermano, hay una esperanza para el verdadero pueblo de Dios. Y ahora yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, porque quiero que miremos primero, vamos a ver 2 cosas hoy. Primero, la esperanza que no ayuda, la esperanza que no nos va a sostener, la esperanza que es espuria, que es solamente una esperanza pasajera, y es la esperanza en las cosas que nosotros nos podíamos agarrar en este mundo. Por ejemplo, yo quiero que usted mire conmigo de nuevo algunos versículos de este libro, los cuales ya hemos ido mencionando en alguna ocasión. Mire conmigo, por favor, Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así, vamos a leer Lamentaciones y vamos a tener nuestra Biblia abierta ahí. Lamentaciones 1:1 dice, ¿cómo ha quedado desolada la ciudad populosa? Ya hablamos de esto el viernes, aquella ciudad llena de gente y de algarabía que a veces nos hace perder la visión correcta de la vida, esa ciudad que nos atrae, que nos arrastra, esa ciudad populosa con sus luces, con todo el materialismo, con todas sus fiestas, con todo su paganismo, con toda su filosofía falsa de la vida. Dice, ha quedado sola. Y luego, ¿qué dice? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Aquella ciudad enorme que había crecido mucho y que estaba llena de gente, dice, ahora está sola.
y está viuda. Versículo número 1 al final. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y mira el verso 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Esta frase, hermanos, es clave aquí en el libro de Lamentaciones. ¿Sabe por qué? Porque esta habla de una prostitución espiritual. Una prostitución espiritual. ¿Qué es la prostitución espiritual? Bueno, el adulterio, la fornicación y la prostitución llegaron a ser una figura de la traición de un pueblo a Dios, la traición del pueblo hacia su Dios. Y aquí está utilizando la figura de una mujer que es la nación de Israel, que ahora está viuda, ya lo dijo, que es una señora que está sola, pero que además de eso dice, se prostituyó con dioses paganos. Mira el versículo número 1, el verso 2. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Dice la palabra del Señor, versículo número, mira el capítulo 1, verso número 19. Dice así, di voces a mis amantes. De nuevo les digo, esta es una figura que habla de la prostitución espiritual. Dios se declaró el esposo de la nación de Israel. Israel era la esposa de Dios, de Jehová. Pero vino Israel y empezó a adorar a otros dioses paganos, como Baal, como Astarot, los dioses de todos esos pueblos filisteos, Moloch y otros dioses paganos, y los metieron en Israel, los metieron en el templo de Dios y comenzaron a adorarlos. Y ahora, ¿cuál es el punto aquí? Dice, di voces a mis amantes. ¿Quiénes eran los amantes? Esos dioses paganos. ¿Y qué dice? Mas ellos me han engañado. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo Dios acá? Lo que está diciendo Dios es que las personas, le pasó a Israel en este momento que está aquí narrándonos el profeta Jeremías. Ellos se fueron tras otros dioses, le dieron la espalda a Dios, se prostituyeron. Pero eso ha ocurrido no solamente en este momento, eso ocurrió antes, pero eso también está ocurriendo en el presente. ¿El qué? Que las personas le dan la espalda a Dios y se agarran a cosas temporales de este mundo que los constituyen sus centros de adoración, sus ídolos, y andan tras estas cosas. Se olvidan de Dios. Ahora, mucha gente se agarra de esto. Y esto, nada de este mundo, mi hermano, absolutamente nada, te va a dar seguridad. Absolutamente nada hay en este mundo en lo cual tú puedas confiar de verdad. ¿Quiénes eran los amantes? Bueno, sus amantes eran todos los ídolos, donde ellos se agarraron. Todas las cosas donde el hombre quiere tomarse para estar seguro, para vivir bien. Dice, nada de eso respondió. Mira lo que dice, di voces a mis amantes, a todas estas cosas. ¿Y qué dice? Pero ellos me han engañado. Y así vive el hombre hoy. El hombre vive engañado porque vivimos en un mundo que está lleno de mentiras, mi hermano. Está lleno de engaño, lleno de traición, de hipocresía. Satanás se ha inventado toda una cantidad de cosas para atraer al hombre, para distraer al hombre. Como dice, para entretener la vida. Ya lo vimos esto. Para entretener la vida del ser humano, pero que no le da una verdadera y real existencia aquí en esta tierra. No hay nada seguro, absolutamente nada. Por ejemplo, hay gente que se agarra de su esposo y para esta mujer su esposo es todo. Pero ¿qué pasa si este hombre fallece? O se va con otra mujer, o sencillamente abandona su hogar. ¿Dónde queda esa esperanza? ¿Dónde queda esa seguridad de esta señora? O hay hijos que se agarran a sus padres. Hay gente que se agarra de su trabajo. Hay gente cuya esperanza
es que él estudió en una buena universidad y tiene un gran título. Otros tienen su confianza en los políticos. Si gana este o el otro partido, ahí yo voy a estar seguro. Ahí yo voy a estar tranquilo, porque ahí yo voy a tener a mi trabajo y voy a tener esto y lo otro. ¿Y qué pasa si todo eso falla? Si no es cierto eso. Yo he conocido personas que a mí me han dicho, pastor, estoy tranquilo y feliz porque ganó tal candidato político. Es mi gran amigo. Aquí se venía a quedar a mi casa. Y ahora él ganó y ahora mi hija va a tener un buen trabajo, mi hijo también. Y he regresado 6 meses después, un año después, a platicar con ese amigo. Y me ha dicho, pastor, qué decepción. Ahora ese amigo no me conoce porque hemos puesto nuestra esperanza en estas personas. Mire el capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, versículo 14. Aquí en el libro de Lamentaciones dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. ¿Ya te diste cuenta? Dice, no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Aquí tenemos una segunda cosa, hermano. Gente que está confiando en líderes religiosos falsos, que les están prometiendo vanidad, riqueza, salud, fama, poder. Mira cómo dice, tus profetas, aún líderes espirituales en los cuales tú no puedes confiar porque no son verdaderos. Aquí en Israel hubo una gran cantidad de profetas falsos que estaban mintiéndole al rey y al pueblo. Y había un profeta de Dios llamado Jeremías que les decía, arrepiéntanse porque Dios va a juzgar esta nación. Nabucodonosor va a entrar y va a barrer aquí, va a matar. ¿Y qué hicieron con el verdadero profeta de Dios? Lo mataron. Lo apedrearon, lo encarcelaron, lo azotaron, lo metieron en la cisterna, en el cepo. O sea, ¿qué fue lo que no hicieron con él? Y hay mucha gente que anda confiando en estos falsos profetas, en falsos apóstoles. A mí me gusta mucho lo que la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis 2 hizo cuando Jesucristo le escribe. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y escucha lo que dice. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice que la iglesia de Éfeso era una iglesia tan sana, tan bíblica, tan ortodoxa en su doctrina, en sus principios, que probaban a todos los que llegaban y decían que eran apóstoles, y muchos de ellos eran falsos apóstoles. Hoy la iglesia se traga cualquier cosa, hoy los cristianos se tragan cualquier cosa y andan creyendo ahí cuentos de hadas y de demonios. Hermano, no andemos creyendo esas tonterías. Mire cómo dice el versículo número 14, Lamentaciones 2:14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Primero una idolatría, luego se juntó con esto unos líderes religiosos engañadores que no podían confiar en ellos tampoco. Pero si usted mira conmigo, vaya más adelante al capítulo 4, verso 1. Mire qué interesante lo que dice aquí, Lamentaciones 4:1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Ya se dio cuenta? Como el buen oro ha perdido su brillo. ¿Entiendes lo que está diciendo aquí el profeta? Ni todo el dinero te ha podido salvar. Ni todo el dinero. Ese oro que ustedes tenían acumulado, dice, ahora está ennegrecido, está lleno de moho. ¿De qué les sirve todo eso? Porque hay gente que cree que el dinero y tener y acumular bienes, propiedades, cuentas bancarias, cree que eso es su seguridad. ¿Qué dice la Biblia? Ni todo el oro que tenías ahí acumulado te ha podido salvar. Absolutamente. Todo eso
te ha fallado. Hermano, hay gente que pone su esperanza en todas estas cosas y eso no los va a salvar. Mira el versículo 17, vamos a leer Lamentaciones 4:17. Mira conmigo, por favor. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. ¿Te diste cuenta lo que dice aquí? Pusimos la esperanza en amigos, en gente que creíamos que nos iba a ayudar y al final de cuentas no nos ayudó. No nos ayudó. Porque no es la gente. No importa quién sea. No es el dinero, ya lo vimos. Incluso no son algunos líderes religiosos falsos. No son estos ídolos que podemos crear como lo hicieron los hebreos al tener todos estos amantes espirituales. Que ahora podemos llamarle teléfono, televisión, equipo de fútbol, qué sé yo, cualquier cosa. Y mire, el capítulo 4, verso 20, dice, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová. Aquí no se refiere a Cristo. Aquí es el rey. Es el rey Sedequías. Mira cómo dice, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Dice, ¿y qué de los políticos? Tampoco hay esperanza. Te das cuenta que hay un mundo lleno de incertidumbre, de desesperanza. Líderes religiosos falsos, un engaño completo de Satanás, queriéndole decir al hombre dónde puede buscar y estar seguro, y cada día se inventan más cosas y más cosas, y nada de eso nos da garantía en esta vida, hermano. Esto lo he estado enfatizando y lo quiero enfatizar porque aquí lo dice reiteradamente. Ni amigos, ni dinero. Yo recuerdo que la vez pasada estaba viendo el testimonio en un documental, estaba viendo el testimonio del hijo de Pablo Escobar Gaviria, aquel gran narcotraficante colombiano. Y decía este muchacho en lo que él narraba ahí de lo que era su vida y lo que fue la vida con su padre. En una ocasión, decía él, estábamos en el centro de Colombia, en Bogotá, y dice, nos cercó la policía con el ejército y nosotros estábamos escondidos en una casa. Y ahí estuvo varios días y atrás de nosotros y buscando. Y solo mi papá y yo, dice, estábamos en esa casa. Y escucha lo que dice. Y estuvimos varios días. Y sabes una cosa, dice, ahí, en esos días, yo me di cuenta que el dinero no vale nada. Teníamos paquetes, maletas llenas de millones de dólares y nos estábamos muriendo de hambre porque no había que comer. Y yo decía, qué ironía, cuánto dinero en nuestras manos y muriéndonos de hambre. Hermanos, el dinero no resuelve todo en esta vida. No es la solución. Yo quiero que miremos algunos pasajes. Ve conmigo al libro de Job, por favor. Este pasaje, desde que lo leí hace mucho tiempo, he meditado en él en diferentes oportunidades. Vaya conmigo al libro de Job, por favor, capítulo 8. Busque la palabra de Dios en el libro de Job. Yo quiero que por favor subrayen esto. Quiero que por favor lo analice, lo piense y que le diga a Dios que abra su mente y su corazón. Mira lo que dice Job capítulo 8. Voy a leerte versos 13 y 14. Dice así. Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Dice la palabra de Dios. Estoy leyendo Job capítulo 8, versículo número 14, perdón. No era ese. Job 8:14 dice, porque su esperanza será cortada. Mira cómo dice, la esperanza de los impíos. ¿Te das cuenta? De nuevo, Job 8,
14, solo ese voy a leer. Porque su esperanza, la esperanza de los impíos, será cortada. Y mira cómo dice, y su confianza es tela de araña. ¿Sabe lo que eso significa? Suponete que hay una construcción y aquí abajo las arañas han hecho muchas telas y ahí están las arañas, ahí viven. Y de repente alguien allá arriba se cae y viene y pega en las telas de araña. ¿Crees que esas telas son suficientemente fuertes para sostenerlo? Él seguirá cayendo. La Biblia dice que la esperanza de los impíos es como quererse agarrar en telas de araña. Hermano, no caigamos en eso nosotros. No caigamos en eso nosotros. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es contundente. A mí me encanta, por ejemplo, el Salmo 73. Ve conmigo al Salmo 73, porque Asaf, ese salmo fue escrito por Asaf, ahí habla de esa lucha que todos nosotros tenemos. Habla de esa lucha que todos nosotros tenemos permanentemente. ¿Qué lucha? La lucha con el dinero, con el tener, con las posesiones materiales. No lo voy a leer todo, pero miren cómo comienza. Y quiero decirte una cosa. Yo creo, en mi opinión muy particular, hermano, que el Salmo 73 comienza con la conclusión. Esta es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión del Salmo? Verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Qué dice el salmista? No dudemos que Dios es bueno con nosotros. Esa es la conclusión. Y ahí está hablando de su experiencia particular cuando dice, en cuanto a mí, casi me aparto de Dios y mis pies se resbalan atrás del dinero, aunque sea dinero mal habido. Pero yo quiero que mires el versículo 28, cómo termina diciendo aquí. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, en su experiencia ya muy particular, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Qué dice el salmista? No es el dinero, no es todo lo que yo pueda tener, mi esperanza ni mi seguridad. Es acercarme a Dios, porque Él es realmente el que sustenta mi alma y que me da seguridad para vivir cada día. Esto nos lleva a la segunda parte. La primera parte, la esperanza no está en nada de las cosas de este mundo donde yo pueda vivir seguro. Nada, absolutamente nada te dará seguridad. ¿Cuál es nuestra seguridad? La esperanza del verdadero Hijo de Dios está en el Dios de nuestra salvación. Aquí lo vamos a ver. Regresemos al libro de Lamentaciones, por favor. Y vamos a leer ahora el capítulo 3. Busque conmigo Lamentaciones y lea conmigo el capítulo 3. Vaya ahí. En medio de toda ese momento tan negro, tan oscuro, tan duro, tan difícil, de muerte, de hambre, de estrés, de dolor, de sufrimiento, como usted le pueda calificar, en medio de todo, hay una esperanza. Y así lo dice aquí el profeta Jeremías, capítulo 3, verso 21. Mire conmigo, por favor. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Mira cómo comienza. Estas palabras son impactantes, hermano. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso.
Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Te das cuenta lo que está diciendo aquí el profeta Jeremías? Si tú repasas rápidamente conmigo, observarás lo siguiente. Primero, versículo 21, dice, por tanto, esperaré. Está hablando de confianza, de esperar. Versículo número 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan. Versículo 26, bueno es esperar. ¿Te das cuenta cuántas veces menciona este verbo, esta palabra aquí? Y el versículo 29, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Todo esto tiene que ver con confianza en Dios. ¿En dónde tenemos nosotros nuestra esperanza? Aún en medio de la desesperanza más grande, aún en medio de los problemas más enormes, aún frente a los temores que podemos tener. ¿Qué tal si se muere mi hermano, o mi mamá, o mi primo, mi esposo, mi esposa, o mis hijos? Aún en medio de eso. Gente que me dice, pastor, por favor, ore porque mi hermano dio positivo, mi esposa dio positivo, mi mamá dio positivo, y ahí estamos luchando con todos estos temores, ¿no es cierto? Pues aún en medio de eso, dice aquí el profeta Jeremías, hay que esperar solo en el Señor. Él es nuestra garantía de seguridad, hermano. Primero, empecemos con un momento de reflexión. Mira el versículo número 21. Esto recapacitaré en mi corazón. Cuando tú miras todo lo que está pasando a tu alrededor, yo creo que es momento de hacer un alto. Es un momento, hermano, de parar. De decir, hombre, aquí hay algo que no está bien. Tenemos que reflexionar. Dice, por lo tanto, esperaré. Dice el salmista, dice el profeta aquí, esto recapacitaré. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Allá vivía en la miseria, apacentando cerdos. ¿Y qué dice la escritura? Volviendo en sí. Tuvo un momento de lucidez, de reflexión, de pensar. Pero esto también tiene que llevarnos a la acción. Ahora, la esperanza, hermano, aquí no es estática, estar con los brazos cruzados, solamente viendo a ver a qué hora cae el maná del cielo. No. Esperar aquí es tener una confianza en Dios y activar nuestra vida de acuerdo a Dios y a su palabra. Luego, hay que confiar en ese Dios que tenemos que es tremendamente misericordioso. Mire cómo dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, el esperar, hermano, el esperar es un acto de fe, es esperanza, es confianza. Y aquí, hermano, no es tener fe en cualquier cosa. No es tener esperanza o confianza en cualquier cosa o en cualquier persona. Hay que ver cuál es el objeto de nuestra fe. Incluso he escuchado que dice, hay que tener fe en la fe. ¿Cómo que tener fe en la fe? Si la fe es un medio, no es un fin en sí misma. La fe es un medio, no es un fin en sí misma. ¿Entiendes eso? No es tener fe en cualquier cosa. Es Dios el sujeto de nuestra fe. En 1 Timoteo 4:10, escucha lo que dice la palabra del Señor. Voy a leerte 1 Timoteo, capítulo 4 y versículo 10. La Santa Escritura dice así: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Te das cuenta? No estamos esperando en esto, en lo otro, en aquel o en este. No, estamos esperando. Nuestra esperanza, nuestra fe es Dios. Y dice que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El apóstol Pablo dice, el sujeto de nuestra esperanza no es cualquier cosa, es esperar en Dios, en ese Dios de amor, de gracia, de misericordia. De nuevo en Lamentaciones 3:22 dice, por las misericordias de Jehová
no hemos sido consumidos. Y te voy a decir una cosa, hermano. Mira, esta palabra que usa aquí el escritor Jeremías, misericordia, y que la repite más abajito en el versículo 22. Esta palabra es una palabra clave en toda la Biblia. La palabra Hesed. Esta palabra en el hebreo, mis hermanos, quiere decir la bondad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la clemencia de Dios. Y solo eso es lo que nos sostiene a nosotros. Querido hermano, es ese Dios de gracia que cumple, que es fiel, que te ama, donde tú puedes estar seguro, nada más. Por eso un momento de reflexión es importante. ¿En quién tienes tú tu esperanza? ¿En quién tienes tú tu confianza? ¿Qué dice la Biblia? Recapacité y me di cuenta de que solamente es la gracia de Dios. Y ese Dios de gracia, nuestra garantía de seguridad, nuestra garantía completa. Y mira, me encanta, porque comienza primero con una reflexión. Segundo, comienza describiendo el sujeto de nuestra fe, es Dios, quien es Dios de misericordia. Y mire cómo lo dice. Nunca decayeron sus misericordias, aún en medio de la pandemia, en medio de la muerte, en medio del dolor, en medio de el hambre quizá. Dice, sus misericordias no decaen. Y dice el verso número 23, nuevas son cada mañana. O sea, lo que está diciendo el salmista es, las misericordias de Dios cada día se renuevan en nuestra vida. O sea, cada día hay actos bondadosos de Dios para mí. Cada día Dios tiene un acto maravilloso o muchos actos maravillosos para mí y los tiene para ti también. Cada mañana, dice, son nuevas sus misericordias. O sea, ese Hesed de Dios para nosotros se renueva de día en día. Y me encanta el tercer estadio donde se mueve aquí el profeta Jeremías. Primero, un acto de reflexión. ¿Dónde está tu garantía de seguridad? ¿En quién tienes depositada tu fe y tu confianza y tu esperanza? Segundo, el sujeto de nuestra esperanza debe de ser el Dios de gracia y de misericordia que cada día nos da bendiciones nuevas. Tercero, ¿qué dice? Versículo número 24. Me fascina este versículo, hermano. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esta palabra, mi porción, hermano, quiere decir la parte que a mí me corresponde. Eso quiere decir la parte mejor. Y mira cómo dice, mi porción, la parte que me corresponde a mí, no es esta casa, no es la cuentecita del banco, no es el título que tengo colgado en la pared. Dice, es Jehová. Esa es mi parte verdadera. Y esto nos da garantía de seguridad. Cuando tú miras a Dios como el sustentador, como el ayudador, como la fortaleza, como la esperanza, como la confianza, eso nos da garantía de seguridad. A mí me gusta mucho cómo el salmista David usa esta misma figura. Ve conmigo, por favor, al Salmo 16. Mira conmigo Salmos 16. Dice así la santa palabra de Dios. Busca conmigo, por favor, Salmo 16. Porque aquí el salmista lo usa de una forma espectacular. Me encanta, me fascina cómo lo usa. Salmo 16. Dice que es un mictán de David, un poema de David, un himno de David. Eso quiere decir mictán. Comienza diciendo, mira el verso 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Hermano, mire, este salmo es uno de mis salmos favoritos. Toda la Biblia es mi libro favorito, pero hay algunos capítulos que conmueven nuestro corazón, ¿no es cierto? Nuestra mente, nuestra alma, la sacuden. Y este es uno de estos capítulos. Me fascina este salmo.
Mira cómo dice, guárdame, oh Dios. O sea, en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de todo, Dios, el salmista, le dice aquí, Señor, guárdame. ¿Sabes por qué? Porque tú eres mi única confianza, mi esperanza. Como los apóstoles le dijeron a Jesús cuando los discípulos se fueron, que Jesús estaba hablándoles ahí de comer su carne y beber su sangre, de identificarse con él, de recibirle. Y dice, y muchos de sus discípulos se fueron. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿queréis ir vosotros también? Y le dijo, ¿a quién iremos? Le dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, Señor, ¿qué otra esperanza tenemos aquí? Tú eres nuestra única esperanza. El salmista le dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y ahora, lo que hace el profeta Jeremías en el capítulo 3, verso 21, en Lamentaciones 3:21. Un momento de reflexión, hermano. Tenemos que apagar el teléfono, cerrar las puertas e ir a un momento de meditación. Debemos hacer esto todos los días. Todos los días. Anoche yo estaba aquí sentado en la sala de mi casa, sin tele, sin nada, leyendo la Biblia, pensando en Dios, meditando en el Señor. Es necesario hacerlo. Y mira cómo dice, oh alma mía, ¿sabes lo que es esto? Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El salmista dice, alma mía, reflexionando, pensando en un monólogo de reflexión. Tú dijiste a Jehová, ¿qué dice? Tú eres mi Señor y para mí, fuera de ti, ya no existe ningún bienestar. ¿Cómo quisiera yo crecer a este grado de madurez espiritual? De decirle a Dios, Señor, contigo yo soy plenamente feliz y no necesito nada más. Mira cómo dice, versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Lo mismito que está hablando Jeremías en el capítulo, allá en capítulo 1, ¿te acuerdas? Servir a los amantes, esta mujer que dejó a Dios por sus ídolos. Y como muchos de nosotros, dejamos a Dios por andar atrás del trabajo, dejamos a Dios por el pecado, dejamos a Dios porque no tenemos tiempo, estamos estudiando. Hay gente que a mí me ha dicho, hay pastores que mire, estoy trabajando, estoy estudiando. Ay, ¿dónde está Dios? ¿Qué papel juega Dios en tu vida? Y siempre dicen, Él es lo más lindo y lo más importante. Pero en mi vida me lo tiré a la espalda y está ya en último lugar. Primero mis estudios, después mi trabajo. Y si hay tiempo, puedo pensar en Dios. Dice, habrá muchos dolores para esta gente que confía en estas cosas. Pero mira cómo dice el versículo número 5. Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Exactamente lo mismo que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3. ¿No es cierto? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando se muere el padre de familia, deja su herencia. ¿Y qué dice el salmista? ¿Sabe cuál es la herencia que yo tengo? Es Jehová. Y dice, versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sabes cuál es la heredad? Es Dios. Es Jehová. Esa es nuestra heredad. Él es la porción mejor para nosotros, hermanos. No hay más. Regresemos aquí al libro de Lamentaciones, porque eso es lo que dice en el capítulo 3, verso 24. ¿Qué dice? Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Hermano, ¿qué es lo que satisface tu alma? ¿Tu trabajo? ¿Tu ascenso? ¿El sueldo que ganas? Y tú puedes decir, yo estoy seguro y confiado y estoy feliz por esto que tengo ahora. No, nada de eso te va a dar garantía de seguridad. ¿Qué dice?
mi porción es Jehová. Y por eso en Él puedo esperar y en Él puedo estar seguro. La palabra de Dios dice, y solo quiero leer para ustedes algunos versículos del Nuevo Testamento. Lo voy a hacer en el libro de Efesios 1:18. Mira, Efesios 1:18. Dice la Santa Escritura así. Esta es la oración de Pablo por los hermanos de Éfeso. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Te das cuenta? Que podamos entender estas verdades de Dios. ¿Y qué dice? Para que sepáis, otra vez, conocer aquí el entendimiento, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo dice, yo oro para que ustedes sean abiertos sus ojos y que puedan entender que pueden esperar en Dios, que tienen una herencia verdadera con el Señor. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 5. Mira lo que dice Colosenses 1:5. La palabra de Dios dice así. Otra vez Pablo orando ahora por los hermanos de Colosas les dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Dónde está tu esperanza, hermano? Dice, está guardada en el cielo. No está guardada en el banco. No está en la casa que tú tienes. No está en el título que está colgado en tu pared. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual, este es un pronombre relativo, esa esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué nos trajo esperanza? La palabra verdadera del Evangelio. Y mira aquí, 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, de este misterio, sí, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es tu esperanza? Que Cristo vive en mi corazón. Y eso, hermano, es lo que me da seguridad. Mire, pase lo que pase, yo estoy seguro, porque Cristo es mi esperanza. Y en Él tengo toda mi confianza. Tito, capítulo 2, ya lo hemos visto esto, lo estudiamos recientemente. Dice así, versículo 12, Tito 2:12, enseñándonos la gracia de Dios, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando. ¿Sabe lo que quiere decir aguardando? Teniendo paciencia, esperando. La esperanza bienaventurada. Mira cómo le llama, esperanza bienaventurada, esperanza feliz. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, terminemos con Lamentaciones 3. Dice el versículo 25. Me encanta cómo termina esta reflexión de Jeremías. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Dios es bueno para aquellos que tienen su confianza en él. Dice, al alma que le busca. ¿Qué es lo que tú debes de buscar? Primero, poner tu confianza solo en Dios y Dios es bueno contigo. Segundo, buscar a Dios como el tesoro más grande. El tesoro más grande. Versículo número 26. Bueno, y mira, cada uno de estos versículos empieza con la misma palabra. Bueno. Bueno es esperar en silencio, ahí meditando la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Ahora, personalmente yo creo que el yugo aquí es la palabra de Dios. Ese yugo, y dice Cristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y está hablando de su palabra, de confiar en ese Dios revelado en la Escritura. Dice, es fácil llevar esto. Hermano, ¿en qué tenemos nuestra esperanza nosotros? Quitemos nuestra vista de todo este mundo y empecemos a poner nuestra mirada en Dios. En medio de este mundo lleno de desesperanza, de muerte, de dolor, de frustración, de temores, de incertidumbre, de estrés, de angustia, de miedo, hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? De Dios. Ejercita tu fe en Él. Él es la fuente
de nuestra esperanza. Cristo es la fuente de nuestra esperanza. Y el Evangelio nos trajo esa esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermano, ánimo. Todo va a estar bien. Pase lo que pase. Porque Dios está con nosotros y Él es bueno. Que Dios los bendiga.